Iniciamos este tiempo entonces de estudio bíblico. Vamos a comenzar, por favor, todos aquí con una oración. Vamos de corazón a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta noche. Amén. Vamos a inclinar los rostros y le pedimos al buen Jesús que se glorifique. Eterno Rey, que estás en la gloria, te damos honor y alabanza. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, háblanos, Dios, en esta noche. Manda a tu Espíritu Santo, Padre. Tú eres bienvenido en este lugar, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Glorifícate, glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Queremos, Señor, hoy conocer más de ti, saber, Señor, lo que tú piensas, acercarnos más a ti, mi Dios. No queremos datos, no queremos información. Lo que queremos, Señor, es conocerte y estar contigo y que tú nos toques, mi Señor, porque hoy un toque tuyo, Señor, puede dar vida, Señor, al que esté muerto, puede levantar al que esté caído. Hoy un toque tuyo, Señor, puede hacer que la enfermedad se vaya, Dios. Por eso yo te pido, Señor, que sanes los cuerpos, Padre. Y en el nombre de Jesucristo rogamos que, Señor, solo tu palabra se hable en este lugar. Yo como tu siervo me humillo, Señor, y me dispongo para ser el vaso, Señor, en esta noche que tú quieres usar, Señor, para enseñarnos aquí a todos e instruirnos a todos en toda verdad, amado Espíritu Santo. Te damos honor, te damos gloria. Mi alma se pega a ti, Señor. Mi alma es tuya, mi corazón, mi boca, todo mi ser es tuyo, Señor. Úsame para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno. Bienvenidos todos. Les doy la bienvenida por allá. Me alegra mucho verlos. Les doy la bienvenida por acá también. Dios les bendiga. Hemos venido hablando del libro de Hechos de los Apóstoles. Muchos temas pudiéramos predicar de este libro. Muchísimos. Y pues lo que hoy yo realmente sentía hablarles era acerca de cómo Dios escoge una persona y de cómo saber si Dios nos ha escogido. Y hoy vamos a hablar, y les quiero pedir que ustedes también hagan sus preguntas. Me gustaría mucho que hicieran preguntas o que aportaran hoy, en esta noche acá, para que podamos nosotros comprender este tema tan bonito que es acerca de los escogidos por Dios. Amén. Entonces hoy el tema se llama ¿cómo saber si soy un escogido de Dios? ¿Cómo saber si soy un escogido de Dios? Amén. Entonces yo espero que con la palabra de hoy podamos responder esa pregunta. Si realmente Dios me ha escogido, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué camino Dios tiene preparado para mí? ¿Qué significa ser escogido por Él? Amén. Entonces, vamos a empezar en un versículo. Se encuentra en Hechos capítulo 9. ¿En qué capítulo van de Hechos? ¿Qué capítulo de Hechos van por allá? ¿Qué me dice mi hermana Sujei? Ya terminó el libro de Hechos. Wow. Nos dejó botados. ¿En qué capítulo vamos, Juanchito? Vas en el 11. Vale. Van en el 11 los dos. Juanito. En el 10. Mejor dicho, han estado desjuiciados. No lo han leído un capítulo diario. ¿En qué capítulo va por allá, José? En el 9. Qué bueno, porque hoy vamos a hablar de ese capítulo. ¿Dónde está Jenny? ¿Sí está Jenny por ahí? ¿En qué capítulo vamos? Pues yo ya me leí todo Hechos, pero como estamos repasando pues los capítulos, entonces me volví y voy en el 5. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, a cada uno pues igual se le reconoce su esfuerzo. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para... No, que estemos todos ahí haciendo el esfuerzo, pues vale. ¿Ok? Y la idea es que
absorbamos lo más posible de esta lectura y de los temas que aquí pues vamos a enseñar. Entonces, Juanchito, ¿cómo hago para saber que soy un escogido de Dios? ¿Lo podré saber yo mismo? ¿Yo mismo lo podré saber? ¿Tú crees que sí, uno lo puede saber? José, ¿cómo hago para saber que soy un escogido de Dios? Pues porque Dios lo llama a uno. Porque Dios lo llama a uno, bueno. Mi hermana Sujei, ¿cómo hago para saber que soy un escogido de Dios? Pues teniendo un encuentro con el Señor. Teniendo un encuentro con Él, vale. ¿Cómo haces para saber si Dios te escogió? ¿Qué tal que Dios no te haya escogido? No creo que nosotros lo sepamos. ¿No crees que lo puedas saber? Porque, pues, lo digo porque pues muchas personas hacen obras y todo, pero pues si no lo tienen de verdad, entonces. Pero no lo tienen a Él. Bueno, esa respuesta está muy buena. Miremos a ver esto. Y vamos a dejar que la Biblia nos responda hoy. Amén. Capítulo 9. Versículos 15 y 16. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Hablando de Saulo de Tarso, Saulo o Pablo. Instrumento escogido me es este. Amén. ¿Para qué, Señor? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces estamos hablando, aquí el Señor Jesucristo está dándole un mensaje a otro escogido llamado Ananías, y le está diciendo, ve donde Saulo, acabo de tener un encuentro con él, que lo dejó ciego, ve y dile que es un instrumento escogido mío. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escogió a Saulo? Para predicar la palabra. Aquí lo está diciendo. O sea, el Señor está diciendo, yo lo escogí a él para que lleve mi nombre a los gentiles, o sea, para que le lleve el evangelio a los no judíos. ¿Dónde había no judíos en ese momento? En todo el mundo. En todo el mundo le estaba dando un ministerio global al apóstol Pablo y le está diciendo, y de reyes, o sea, no solamente le va a predicar a la gente común, le va a predicar a ¿quiénes? A reyes y también a los hijos de Israel. Entonces Dios, aquí Jesús, el Cristo glorificado, resucitado, el Dios todopoderoso que hoy está sentado en su trono, le está hablando a Ananías, otro instrumento, otro vaso escogido, y le dice, vaya allá donde Saulo, con una misión, usted va a orar por él, le va a poner las manos para que reciba la vista, porque yo lo dejé ciego, dice el Señor. Y él está orando y ayunando, porque no sabe qué debe hacer. Está pidiendo instrucciones en oración. Y dice, tú vas a ir a Ananías, vas a orar por él, le vas a decir que reciba la vista y le vas a decir que él es un instrumento. Él es un instrumento mío, con un propósito muy grande. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor está hablando de dos escogidos. Ananías, al que le da el mensaje, y Pablo o Saulo, quien va a recibir el ministerio, el llamado apostólico. Amén. En ese momento Saulo se acaba de convertir, él no tenía ni idea para qué Dios lo había llamado. En ese momento Saulo está simplemente orando para que Dios le aclare el pensamiento, porque Saulo no tiene ni idea de nada. Solo se sabe que se encontró con Jesús, el que él perseguía, y está medio loco. Dice, estoy confundido. Yo quería acabarlos y resulta que ese es el Dios verdadero. Entonces, Saulo, al igual que muchos de nosotros, no sabía lo que tendría que hacer para servir a Dios, para glorificarlo. Porque finalmente, cuando Dios nos llama a que le conozcamos,
El mayor propósito de Dios de conocerle es que le glorifiquemos. Amén. Ese es el mayor propósito de Dios, que lo glorifiquemos a Él, que lo conozcamos y le demos gloria. ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestro testimonio a los demás, con la manera de predicar a otros, de ganar almas, de servirle en lo que Él nos vaya poniendo. Para eso Él nos escoge y nos llama. Ahorita vamos a mirar otros versículos que nos van a ayudar. Pero la palabra escogido aquí que se utilizó es una palabra muy especial en la Biblia. Y es la palabra que hoy habla de ustedes y de mí, de nosotros. La palabra escogidos para acá viene de un griego que es eclectos, que también nos va a llevar a eclesia. Ya saben hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es la iglesia? Según esto que les acabo de explicar. Un grupo de escogidos. Eso es la iglesia. Y en eso yo quiero hacerles una aclaración de una vez. Estuve en una enseñanza muy buena del Dr. Michael Brown. Y él sacó un gran material histórico y teológico de muchos teólogos, muchos diccionarios, un material fuerte de investigación en el cual él demostró que la Biblia en ningún texto que usa para referirse a la iglesia, nunca jamás la Biblia utiliza la palabra iglesia refiriéndose a un edificio o a un lugar. Nunca. Siempre que se utiliza la palabra iglesia en nuestras Biblias, Dios lo hizo refiriéndose a personas, escogidos, eclectos, con K. Amén. Entonces, es importante que vayamos de una vez cerrando el significado de lo que es iglesia para que no nos dejemos confundir. Amén. Que no nos dejemos confundir. Eclectos, allá están peleando con el griego, no me peleen con el griego. Entonces yo quiero leerles aquí en una definición de lo que nos dice el diccionario griego acerca de esto que Jesús le está queriendo decir a Saulo. La palabra que utilizó el Señor allí, que utilizó Lucas para expresar lo que Jesús le habló a Ananías, es la palabra eskeus ekloges, o sea, un vaso de elección o un vaso de selección. La palabra vaso, después el mismo apóstol Pablo la utilizaría allá en 2 de Corintios. ¿Se acuerdan cuando él dice que solo somos vasos de barro? Diciendo, imagínense, él sabe que su vida ha sido llena de la gloria de Dios, pero él como hombre, ¿cómo se siente? Fuerte, poderoso. Él se describe como un vaso de barro. ¿Qué tan fuerte es un vaso de barro? Es muy frágil. El vaso de barro no resiste un golpe. El vaso de barro no resiste una presión muy alta, una fuerza, se rompe. Entonces, él mismo, en su madurez de su caminar con Dios, en lo que él ya ha conocido al Señor, se despojó de todo su orgullo, de lo que sabía del judaísmo, de su posición, de sus títulos. Cuando él mismo se humilla y llega a entender que lo que él es ahí en ese momento solo es por la gracia de Dios, él dice, solo somos vasos de barro. O sea, somos personas frágiles, pero Dios nos ha escogido para que seamos portadores, recipientes. ¿De qué? De su gloria. Amén. Él nos escogió. Y cuando Él se describe como un vaso frágil, un vaso de barro, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo allí es, nosotros somos débiles. Amén. Recuerden que ahí está Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces el apóstol
expresa lo frágil que es la humanidad, lo débiles que nosotros somos como hombres, lo incapaces, insuficientes de poder hacer algo tan grande, tan glorioso como lo que Dios nos encomendó hacer. ¿Cómo Pablo iba a ir en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, a hablarle a reyes, a enfrentar a la cantidad de gentiles a los que él tuvo que predicarle? Hablábamos la vez pasada, el domingo pasado hablábamos de los filósofos griegos, gente intelectual, gente muy pensante, gente muy inteligente. Y Pablo fue no en su sabiduría. ¿Cómo fue Pablo contra la idolatría? ¿Cómo fue Pablo contra la magia? ¿Contra el espiritismo? ¿Cómo fue Pablo en su humanidad, en su debilidad, pero lleno de la gloria de Dios? El Señor lo había escogido. Ahí es donde nosotros necesitamos aprender este principio. Dios no escoge a los fuertes y poderosos de la tierra. Dios escoge gente débil. Diría el mismo apóstol Pablo, de lo vil y de lo menospreciado ha escogido Dios, ha tomado Dios, ha llamado Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Entonces, cuando veamos nuestras vidas hoy, en el momento en que estamos con Dios, no dejemos que nuestros sentimientos nos confundan, porque si nos miramos con nuestros propios ojos cómo estamos hoy delante de Dios, podemos sufrir varios impactos. Número uno, podemos estar mirándonos con orgullo y creer que estamos muy altos y inflarnos el pecho, y eso sería terrible con Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Pero pudiéramos mirarnos a través de nuestros complejos, de nuestros errores y fallas, y ver únicamente nuestros errores hasta este momento. ¿Y qué veríamos entonces? Veríamos un panorama oscuro. Veríamos únicamente nuestra debilidad y nuestra miseria y diríamos, no, yo no puedo hacer esto a lo cual Dios me llamó. Por eso nosotros debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos diga dónde nosotros estamos hoy. Amén. Y Dios siempre nos va a ubicar. Dios siempre nos va a ubicar en el momento en que nosotros estamos. Hemos puesto la mano en el arado, o sea, le hemos dicho sí al Señor, estamos caminando con Él, cada uno a su ritmo, cada uno a su paso, pero todos con una misma meta. ¿Cuál es esa meta? Glorificar a Dios, alcanzar la vida eterna, servirle a Dios en esta tierra, que el reino de Dios crezca. Amén. Esas son nuestras metas reales, que el reino de Dios crezca. Entonces lo que está utilizando aquí Lucas al hablar de estas palabras del Señor es que Jesús había elegido a Saulo antes que Saulo eligiera a Jesús. Ojo con eso. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Que nosotros amamos a Dios, ¿por qué razón? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos acá por la gracia, por la misericordia de Dios. Hemos creído, nos hemos esforzado, debemos seguir hacia adelante, mirando que nuestros errores, bueno, si vamos a ver nuestros errores, es para aprender, es para darle gracias a Dios la paciencia que nos ha tenido y cómo Él nos va enseñando con paciencia y con sabiduría, con su amor, nos va enseñando a seguir adelante. Este es un camino que no tiene reversa. Amén. Hermanos, ¿cuántos grandes hombres de Dios hoy están muertos espiritualmente? ¿Cuántos instrumentos escogidos por Dios hoy se quebraron? Se quebraron en su humanidad, no soportaron la aflicción, no soportaron una prueba, no soportaron la tentación. ¿Cuántos sucumbieron ante el ataque del enemigo? ¿Cuántos se llenaron de sus propios deseos, de sus propias pasiones y se fueron en pos del pecado? Amén. Entonces nosotros debemos establecernos como cuál es el botín de guerra para mi vida. ¿Cuál es mi botín de guerra? ¿Qué es lo que en una guerra hay algo que se está peleando? ¿Qué es lo que yo estoy peleando en mi propia guerra personal? Yo debo establecer esos botines de guerra. Amén.
yo debo establecer, es primero mi salvación, es primero llegar a la meta con el Señor. Ese es mi fundamental botín de guerra por el cual yo le pongo el pecho a todos los problemas, batallas, ataques, tentaciones. Amén. Otro botín de guerra, mi familia. Tengo que luchar por la salvación de mi familia. Otro botín de guerra, el ministerio que Dios me ha dado. Yo no puedo dejar botado el ministerio que Dios me dio. Yo no puedo dejar que el diablo se salga con la suya. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ¿qué tal que Pablo se hubiera rendido? Porque Pablo dice aquí la palabra en Hechos que empezó a predicarle allá. Él iba en camino hacia Damasco con cartas de autoridad para ir a encarcelar a los cristianos, y ahora estaba predicándole a los judíos diciendo que no, que Jesús sí era el Mesías, y dijeron: este tipo se nos volteó, este tipo es un traicionero, mátenlo. Y cerraron las puertas de la ciudad para coger a Pablo y matarlo. ¿Y qué le tocó hacer a Pablo? Lo descolgaron por una canasta por el muro. ¿Qué tal Pablo ahí hubiera dicho: no, esto es terrible? No, esto de ser cristiano es muy duro. Miren, me acabo de convertir y ya me van a matar. Me tocó volarme por una canasta. Y entonces Pablo se llenó de temores y de miedos y dejó botado el ministerio. ¿A qué era el ministerio? Reyes. ¿Cuántas personas iban a poder llegar ante un rey? Ante el rey del imperio que se llamaba el César, el emperador romano. ¿Cuántos iban a poder llegar allá a predicarles? Al rey Agripa, como lo hizo. A Félix, gobernador. A sumo sacerdote, fue y lo enfrentó. Entonces dése cuenta que uno no puede tampoco dejar que el diablo se salga con la suya y lo llene a uno de miedo, lo llene a uno de desánimo y le diga que uno es un bueno para nada, que lo que uno ha hecho no sirve de nada, que lo que uno ha hecho no sirve de nada. Amén. Y entonces le creí las palabras al diablo y me llené de miedo y salí corriendo. ¿Y cuál era el ministerio que Dios me tenía? Pues ni lo averigüé. Ni siquiera lo averigüé porque a la primera me dio susto. Entonces necesitamos establecer botines de guerra porque Dios nos llamó, Dios nos escogió para algo, a cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido para algo grande. Amén. Hay gente que no sabe para qué lo escogió Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir respondiendo esas cosas. Porque es importante que nosotros tengamos como temas de manera así general, pero también de manera específica o personal. Dios nos escogió como su pueblo para glorificarlo en la tierra. Amén. Seamos simplemente ovejas o seamos ministros del Evangelio. Dios nos llamó a todos. Jesús nos llamó a ser discípulos. A todos Jesús nos llamó a hablar de Él. A todos nos llamó a glorificarlo a través de nuestro ministerio, de nuestro testimonio, de nuestra vida cotidiana. A través de eso le damos gloria al Señor, de nuestra vida cotidiana. Amén. Con nuestra integridad, con nuestra rectitud, con nuestra responsabilidad. Nuestra vida le predica a los demás. Nuestra vida es como una lámpara que se prende en un lugar alto y los demás dicen: mire, lo que esa persona hace es todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo. Yo soy el que la empresa llegó tarde, esa persona llega temprano, esa persona es responsable, esa persona es un excelente empleado y mire, nosotros aquí todos flojos y vagos. Nuestra vida comienza a confrontar la maldad y las tinieblas en los demás. Amén. Entonces, eso es a nivel global como cristianos. De manera personal hay encomiendas personales que Dios nos da y ya van pues específicas en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Vamos entonces avanzando. El apóstol Pablo siempre sintió que era indigno de este gran tesoro y eso lo encontramos en 2 Corintios 4:7. En 2 Corintios 4:7 él dice: es que la excelencia y la gloria es de Dios, no nuestra, que nosotros somos débiles. Y es importante nosotros siempre tener ese principio en nuestra vida.
No creer que es que nosotros somos muy inteligentes y que Dios nos escogió porque es que éramos tan buenos para algo que hacíamos que por eso entonces ahora somos llamados a servirle. No, Dios nos llamó por su gracia. Somos indignos del llamado. Amén. Somos indignos. Ahora, hablando de los escogidos, hay otra parte también de enseñanza que quería darles. Y es esta palabra eclectos. ¿Qué significa la palabra eclectos? Bueno, sabemos que nosotros como ciudadanos tenemos derechos de escoger a nuestros gobernantes. Amén. Entonces nosotros tenemos una gran opción de candidatos para las alcaldías, para el Senado, para diferentes posiciones dentro del gobierno, aún para el presidente, para primer ministro. Nosotros tenemos concejales, tenemos la capacidad de escoger al que más se adapta a nuestro criterio. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese derecho como ciudadanos. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra eclectos no aplica en términos humanos, como que nosotros escogemos a alguien. La palabra eclectos se aplica en la forma en que Dios escoge a una persona. Y en esto hay un ejemplo en el libro de Hechos también, que yo sé que también lo leyeron. Mire lo importante de poder nosotros estar todos en la lectura. En el capítulo 2, versículo 47, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no le está dando crecimiento a la iglesia? ¿Por qué no le está dando crecimiento a la iglesia? ¿Por qué no estamos ganando almas? ¿Por qué hay tanto como desánimo? ¿Por qué realmente no se ve lo que se ve en otros ministerios, en otros países que crecen y crecen y crecen los ministerios rápidamente? Que las iglesias se llenan de más y más gente. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos pasa lo contrario, que comiences a desocuparse. Bueno, aquí en el versículo 47 nos cuenta, después del día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro se para y predica, ellos han sido llenos del Espíritu Santo, han sido bautizados todos por el Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, y Pedro se levanta y predica tremendo mensaje tan maravilloso, se convierte en 3,000 de la multitud. Amén. 3,000. Pero la obra no se detuvo con esos 3,000. Ellos, como estaban llenos del Espíritu Santo, querían más y querían más y querían más. No se olviden de la palabra vaso escogido. No se olviden de la palabra vaso, porque cuando yo desocupo esta botella, porque tuve sed y la desocupo, ¿de qué me sirve la botella? Estas botellitas desechables, botarlas a la basura, al reciclaje, ¿verdad? Pero si es un vaso, apenas desocupo el contenido y queda vacío, ¿qué necesito? Volverlo a llenar. Y ahí es donde el cristianismo hoy está fallando en gran manera, porque no entendemos que lo que Dios nos da en un estudio bíblico, lo que Dios nos da en un devocional a solas en mi casa, lo que Dios nos da en un tiempo con Él, un domingo, en un servicio, lo que Dios nos da cuando nos metemos en su presencia y somos llenos de Él, eso se va acabando. Eso se va acabando. Y hay que volver ¿a qué? A llenar. A llenar. Amén. Hay que volver a llenar. El vaso también se ensucia con las cosas del mundo. Hay contaminación por todos lados, lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, pensamientos, sueños, manifestaciones de nuestra carne. Entonces ese vaso también hay que ¿qué? Limpiarlo. ¿Cómo me limpio? Según la palabra de Dios, ¿qué me limpia? La sangre de Jesús es la única que me limpia de todo pecado. Entonces yo he pecado, necesito confesarlo delante de Dios y que la sangre del Señor me limpie, pedirle, lávame con tu sangre, Señor, que no quede nada de marcas de este pecado que cometí en mí. Mi arrepentimiento sincero. Pero según la Biblia, ¿qué también nos limpia?
¿Qué dicen por allá en London? No, ¿qué nos limpia también? Jesús se lo dijo a Pedro cuando estaba lavando los pies de todos. La palabra de Dios nos limpia. Entonces, yo he tenido malos pensamientos, yo he tenido opresión, he pecado, tuve una mala conversación, vi algo que no debí ver, escuché algo que no debí, estuve en un sitio que no debí. Bueno, eso que hice mal, Jesús dijo, mi palabra también los limpia. Entonces, la sangre del Señor quita la culpa, quita la suciedad del pecado, pero la palabra del Señor, ¿qué hace? Limpia mis pensamientos, limpia mi corazón. ¿Por qué lo limpia? Porque el enemigo quiere llenar mi mente de preocupación, de desánimo, de malos pensamientos. El enemigo el único objetivo que tiene es destruirnos, robarnos lo que el Señor nos dio, robarnos la fe, llenarnos de duda, tenernos tristes, cabizbajos, preocupados, angustiados por cosas que son añadiduras o cosas insignificantes. Y mirar cómo nos va debilitando en nuestra fe para un día ponernos una tentación, cogernos en ese pecado y matarnos para llevarnos al infierno. Ese es el objetivo del diablo, ese es el plan del diablo contra la iglesia. Pero si yo sé que Dios me ha escogido, que soy un vaso de Él, y entiendo que hay esta batalla, y entiendo que hay algo que yo tengo que hacer de parte mía, entonces no solamente la confesión de mi pecado y mi arrepentimiento y pedir que su sangre me limpie, me lave de ese pecado, sino también permanecer en la Biblia, leerla y meditarla, pensar qué fue lo que leí esta mañana en Proverbios, qué fue lo que el Señor me quiso decir en este Salmo, en el estudio de Hechos, en que voy leyendo la Biblia en orden. ¿Qué me quiso decir Dios en eso? ¿Qué me habló Dios en el estudio bíblico? ¿Qué me habló Dios en el domingo? En ese consejo del pastor, en una enseñanza que escuché. ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué está trabajando Dios en mi vida? Todo eso que hace, ocupa mi mente. Pero ocupa mi mente en cosas ¿qué? En cosas buenas. Y cuando tengo mi mente ocupada en cosas buenas, ¿qué lugar tiene el enemigo para ensuciar mi mente? Ninguno. ¿Qué lugar tiene el enemigo para desanimarme? No puede, porque estoy ocupado limpiando el vaso y llenando el vaso de contenido divino, de lo de Dios. Son cosas muy prácticas. Por eso es necesario nosotros permanecer en la palabra de Dios. Pero también, según la Biblia, hay algo que también me purifica. O sea, hace la comparación como el oro que se mete en el fuego. Y cuando el oro es metido en fuego, se purifica y se hace más sólido, más puro, más refinado. ¿Qué nos purifica también a nosotros según la Biblia? Las pruebas nos purifican. El enfrentar una prueba con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vale enfrentar una prueba de la mano de Dios? Me va a refinar. Porque puedo superarla. Porque aprendí algo nuevo de Dios. Yo no conocía al Dios que provee, al Dios que suple o al Dios que paga deudas. Yo no lo conocía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había tenido una prueba económica. Y ahora que la tengo y camino con Él y veo su fidelidad y veo cómo Él se glorifica, ¿qué pasa conmigo cuando salgo de esa prueba? La prueba me fortalece. Me fortalece. Cuando me vuelva una prueba económica, ¿qué va a pasar? Voy a decir, no, Dios me sacó antes, Él lo va a hacer otra vez. Me refinó. Me quitó esas dudas, ese miedo, esa angustia que tenía de perderlo todo y ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a echar mano? Pues ¿de qué voy a echar mano? Pues de la oración, a orar para que el Señor provea otra vez. Amén. Pero según la Biblia hay algo que también purifica, no solamente las pruebas.
el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo tengo este deseo de conocer a Dios, de leer la Biblia, de pensar en Él, cuando yo tengo esa actitud de decir, no, yo no me la voy a dejar del diablo. ¿Por qué me tengo que dejar ganar del diablo? ¿Por qué el diablo me va a robar? ¿Por qué el diablo me va a quitar mi gozo, mi paz? ¿Por qué el diablo me...? No. Cuando yo tengo esa actitud y busco de corazón a Dios, el Señor, ¿qué me da? Me da su Espíritu Santo, me llena del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús para que Jesús no pecara mientras fue hombre. Amén. Entonces estoy teniendo batallas, estoy teniendo luchas en mi carne, hay un pecado que no puedo y no puedo. ¿Qué necesito? Confesarlo, pedir que la sangre del Señor me lave y pedir el Espíritu Santo. Porque ya una vez me quita la culpa, una vez me quita la mancha y estoy así blanquito. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote de Josué? Ya una vez estoy así y lleno del Espíritu Santo, me viene el pecado y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Espíritu Santo? Pégale, ¡pum! ¿Y qué le pega a uno? Con la palabra. Dice, no, diablo, conmigo no puedes. Recuerden siempre, como Satanás tentó al Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué fue lo primero que el diablo quiso hacer dudar a Jesús? Lo primerito, que es lo que hoy está el enemigo atacando tanto en su pastor y en esta iglesia. ¿Qué fue lo primero que el enemigo quiso hacer dudar a Jesús? No le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiso el enemigo hacer en Jesús? Que no era hijo de Dios, que no era escogido de Dios, que no era uno con Dios. O sea, robarle su identidad. A mí Dios me escogió para usarme en un avivamiento en Canadá. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni idea. Yo solo sé que a mí me toca creerlo, me toca orar cada vez más. Yo le estoy pidiendo al Señor, le estoy diciendo, Dios, ayúdame para que yo pueda tener mis 3 horas diarias, continuas. Porque uno puede orar en diferentes momentos en el día, pero no es igual. Quiero poder tener 3 horas continuas con Dios todos los días. Y después de ahí pasar a 4 y buscar más y más y más del Señor hasta que venga su gloria. ¿Por qué? Porque Él me llamó a eso, Él me escogió a mí para eso. ¿Cómo lo supe? Él me lo habló, así como pasó con Pablo, Él me lo habló a mí. Entonces, a cada uno de ustedes Dios les ha hablado o les va a hablar de cosas específicas que deben hacer como vasos escogidos de Él. Amén. Él va a hablar o ya ha hablado. Allá ese amén que dijo mi hermana Sujei, Dios le dio una palabra hace 1 año y medio, tal vez 2 años, en plena pandemia, y le dijo que su casa sería casa de salvación. ¿Qué le corresponde a ella? Coger, apropiarse de esa promesa y meterse en oración, doblegar la carne. Porque si uno no doblega su carne, si uno no deja que Dios moldee, discipline su carácter, que yo sea una persona firme, constante, continua, que viene el diablo a golpear la puerta, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Ya, yo necesito ese carácter, ya. No puedo tener la puerta abierta al diablo cada vez que quiera entrar y hacer desastres conmigo. Amén. Entonces, y en eso voy a hacer allí me voy a ir para Proverbios para leerles el proverbio, porque es importante que nosotros vayamos cogiendo estas palabras. Proverbios 16:32, mire lo que dice este proverbio tan bonito, 16:32. Son la clase de palabras que yo debo aprender, memorizar. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, ¿me está hablando de qué? Dominio propio, de un carácter que Dios tiene sujeto. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué tremendo, ¿no? Entonces, y eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Pablo se tuvo que ir para Arabia. ¿Se tuvo que ir cuánto? 14 años. Después de su encuentro con Jesús, se tuvo que ir 14 años a dejarse disciplinar por el Señor, a dejar que el Señor borrara, qué bonito, ¿no? Así como le pasó a Moisés. ¿Para qué fueron esos 40 años de Moisés en el desierto? Para limpiar el vaso. ¿No ve que es que Moisés era un egipcio? Había aprendido todas las artes de guerra egipcias, artes de magia, la brujería, había aprendido la política, la matemática, el derecho, la guerra, todo lo egipcio. Moisés era un judío, un vaso escogido por Dios, judío, hebreo, el pueblo de Dios, pero formado por Egipto. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Este vaso es mío, este vaso no es del diablo, este vaso es mío. Coge el Señor el vaso que se llama Moisés, lo saca de Egipto y en el desierto ¿qué hace? Lo limpia. ¿Cuánto tardó la limpieza de Moisés? 40 años. Entonces no, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra en Efesios capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios está tardando en mi carácter, que está trabajando aún, que hermano tenga paciencia y siga para adelante y no se rinda. Dios tiene la paciencia, ahora yo necesito la fuerza, la disciplina, el proponérmela hacerlo. Amén. Es que miren, yo les digo algo. Cuando nosotros vemos esta gente que el Señor usó, a los 11, porque después se sumó Matías, pero hablando de los 11, hermanos, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? ¿No los llamaban Boanerges, los hijos del trueno, porque tienen un carácter terrible? Hermanos, esa gente está hoy sentada en 12 tronos, allá cerca del trono del Señor. Tienen 12 tronos esos hombres. Y por si usted tiene dudas que es que su carácter, que es que yo no sirvo para nada, vaya y coja, mire los otros 12 tronos que hay en el cielo junto a los de los apóstoles. Están los 12 hijos de Jacob. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Está ese Rubén que se acostó con Lea, la concubina? Sí, está allá. Porque Dios coge esta debilidad humana, coge esta fragilidad y todos estos errores y Él los limpia, Él los moldea. ¿Qué requiere Dios para hacer el trato? Nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el amor de Dios obra a través de nuestra fe. Eso también está escrito en Gálatas. El amor de Dios se va a manifestar en mi vida si yo lo creo, si yo lo recibo, si yo lo abrazo, si yo lo respiro, si yo lo bebo, si yo lo vivo cada día. Pero si yo no recibo el amor de Dios y digo pues que yo soy una porquería, soy una basura y ya, mejor que me muera así, hermano, ¿qué fe tiene? Nunca Dios va a hacer nada. Nunca Dios va a trabajar en una vida así. Pero cuando uno tiene la fe de David, y David se humillaba y decía, oh, yo soy menos que un perro muerto, decía David. Imagínese esa oración. Imagínese esa oración de David. Menos que un perro muerto, le decía el Señor. Y mire las batallas que ganaba David. No perdía una batalla. No perdía una batalla David. Mire la Biblia. Mire la vida del rey David. No perdió una batalla. No la perdió. Él le consultaba, ¿qué hacemos, Señor? ¿Los perseguimos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la guerra? ¿Qué hacemos? Él le preguntaba a Dios y Dios le decía, vaya, mijo, vaya, mijo. Esa es la fe. Pero ¿por qué el diablo nos está ganando las batallas? Número uno, porque nos estamos llenando de dudas. Que no somos muchos en este momento. ¿Y eso qué tiene? Si ustedes
no tienen la capacidad únicamente de verlo en la Biblia. Mire la historia de la iglesia cristiana. Vaya, lea el avivamiento de Azusa Street. Azusa Street en Los Ángeles, 1904. Dios cogió a un hombre llamado William Seward con un ojo de vidrio. Un guerrero, un soldado que había salido herido de la guerra, perdió el ojo con un ojo de vidrio, y ese hombre empezó a predicar del bautismo del Espíritu Santo cuando ni siquiera él mismo había sido bautizado por el Espíritu Santo. Ni siquiera, pero él lo leyó en la Biblia y él dijo, ¿cómo así? La Biblia dice que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo y que tenemos que orar en lenguas y que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué decía la religión muerta de ese tiempo? Decía, oh, sí, ya lo hemos recibido automáticamente a través de la declaración de fe. Y él decía, pero ¿cuál automático? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde? Eso no se ve nada en esta religión muerta. No nos gusta tu mensaje, William Seward, vete de la iglesia. Lo empezaron a echar de todas las iglesias. El hombre se metió a orar. ¿Qué cuentan de la vida de William Seward? 6, 7, 8 horas diarias de oración. El Espíritu Santo lo bautiza, lo llena de poder. Y cuando él estaba orando con otra persona más la dueña de la casa, están ahí orando esos dos, ahí metidos en la gloria de Dios, en Azusa Street. Cuando de pronto dice que descendió una llama como del cielo, una llama de fuego sobre la casa. La gente en la calle se asustó y dijo, se está quemando esa casa. Vinieron los bomberos, corrieron los bomberos a la casa, vino la gente con baldes, con agua, a apagar el fuego. Y cuando ellos venían a apagar el fuego, la columna ya se había convertido en una nube alrededor de la casa, y la gente que entraba en esa nube quedaba paralizada allí de la gloria de Dios. Duraron más de 12 horas la gente quieta en ese reposo, en esa gloria de Dios, más de 12 horas. 2 hombres orando como locos, 2 hombres. Gracias a ese avivamiento, hoy tenemos el pentecostalismo. Hoy tenemos de vuelta la alabanza en la iglesia, ese espíritu de adoración, no los coros y los himnos todos muertos y secos que tiene una cantidad de iglesia muerta. ¿Por qué? Porque Dios escoge vasos que le crean. Dios escoge vasos que se disponen, que no miran su propia vida, porque para esto es necesario uno morir. Para eso es uno necesario morir, a sus sueños, a sus anhelos, a sus metas personales, a todo eso, y decir, yo quiero es que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer. A mí se me olvidó mi profesión, se me olvidó todo. Y yo dije, Señor, lo que tú quieras hacer. Dios habló de Canadá, bueno, Señor, pero yo antes de que Dios me hablara de Canadá, yo ya le había dicho, a mí me llevas a Ecuador, a Perú, a Guatemala, o me dejas aquí en Colombia, donde lo quieras hacer, pero yo lo único que quiero es, Señor, servirte. Mi vida es tuya, Dios. Amén. Y en nosotros debe salir también esa actitud. Dios nos ha escogido. Miren estas palabras tan lindas, y aquí ya vamos a terminar porque es que el tema es largo, pero pues yo quería que sobre todo ustedes pudieran entender que el Espíritu de Dios no se calla, y Él mismo viene y le habla a uno las cosas. Dios le da sueños, Dios le da palabras, Dios lo empieza a visitar, y en mi corazón empieza a arder un fuego por Él. En mi corazón empieza a arder una pasión por Él. Yo empiezo a leer la Biblia y digo, wow, gloria a Dios, no entiendo nada, pero quiero seguir leyendo. No sé a cuánto les ha pasado. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Sí, porque es que uno lee y lee cosas de la Biblia y uno dice, uy, no, yo aquí no entiendo, pero uy, me encanta esto que estoy leyendo, y sigue y sigue. Ese fuego, ese deseo de Él. No sé cuántos son desentonados en la alabanza. ¿Cuántos son desentonados en la alabanza? ¿Por ahí está levantando la mano mi hermana o qué? ¿Cuántos se desentonan en la alabanza?
Uno se desentona, en la alabanza y grita y llora pero a uno no le importa cómo lo están escuchando. Lo que uno en ese momento está viviendo con Dios es incomparable. Es incomparable. Es un placer que uno siente en la presencia de Dios que nada físico, no, nada lo compara. Nada lo compara. Pero la vida cristiana es como esa chimenea. Si no se le echa el fueguito, se apaga el fuego. Si no se le echa madera. Claro, porque es que la madera es la que alimenta el fuego. ¿Y cuál es esa madera en nuestra vida? ¿Quién me quiere decir por allá? ¿Cuál es la madera que impide que el fuego se apague en mi vida? La palabra, ¿Qué más? la oración, ¿La palabra cada cuánto? todos los días, cada momento. ¿Cuánto? ¿Un versículo diario? ¿El versículo que me mandan del día allá con la dosis diaria? Ese es mi devocional. Escucho la dosis diaria y ya ese fue mi devocional. ¿Sí? No, ese fuego no está ni para quemar más melos. No, hermano, si ustedes quieren que ese fuego arda y que ese fuego consuma y que, mejor dicho, caliente mi vida y la de los demás, tengo que echarle mucha palabra, mucha madera. ¿Qué más? ¿Qué más sirve para avivar el fuego? La oración diaria. La oración diaria. Si están haciendo la disciplina de lograr los 15 minutos diarios y de ahí pasar a la media hora y ahí a los 45 minutos. ¿Sí? Escuché que 15 minutos y que ahí van peleando con el reloj, pero bueno, sigan adelante. Al pastor se vale un minuto cada día, le vale pastor. Pónganse metas, no se echen para atrás, no se desanimen. Mire, el diablo está esperando, tiene todos los preparativos listos para hacer fiesta cuando nosotros cerremos la iglesia. Cuando nosotros digamos, yo no quiero más, me cansé, nos vemos. El diablo está esperando ese momento para hacer fiesta. Vamos a dejar al diablo con los preparativos hechos. Amén. Y vamos más bien es a darle guerra al diablo. Y a ver cómo empezamos a ganar almas. Y a ver cómo empezamos a invitar personas a la iglesia. Amén. Mejor dicho. Vamos a terminar aquí en el primer libro de Samuel. Me dejaron apagar la chimeneita. ¿Ve? Les dije. No, ese tronco está bueno, lo que pasa es que se corrió. Solo hay que abrirlo y moverlo para allá y de pronto soplar porque... No, yo aquí estoy dándoles instrucciones y cada uno verá si la deja prender o apagar, ya a cada uno le corresponde. Su pastor, mire, eso sí sépalo, su pastor todos los días ora por ustedes. Todos los días. Sus pastores. Todos los días. Y toda esa oración, hermanos, toda esa oración está llegando delante del Señor. Que nos menosprecian, que se burlan de nosotros, ¿qué importa? Del Señor lo hicieron, de sus discípulos lo hicieron. ¿Qué importa? Lo que importa es que nosotros le estamos echando más leña y más leña y más leña y más leña. El Señor será el que avive. Mire, ya terminó la otra hablando por allá del protocolo. ¿Qué protocolo? Rompa el protocolo, hermana. Deje que el Espíritu del Señor sea el que dirija. Estamos hablando de que nosotros somos bendecidos porque tenemos los pastores que nos llevan en oración. Y yo le digo a Jenny y a José que en nuestra iglesia los pastores ni conocen su rebaño. Ni oran por ellos mismos esos pastores. Oran
Mire, yo les voy a contar una anécdota. Yo me reuní hace como un año y largo con el presidente de los pastores allá en London, presidente de una asociación de pastores, una cosa así en London. Él me pidió una cita, por lo que pues se acuerdan que yo estuve en el accidente ese y di mi testimonio y todo. Él me pidió la cita, que me dijo que él conocía a casi todos los pastores de London y no me había conocido a mí. Bueno, empezamos a hablar. Y un muchacho joven, querido. Y entonces me dijo, no, que es que vamos a hacer un evento de pastores y no sé qué. Y en ese evento yo voy a hablar sobre la oración. Entonces yo empecé ya pues como... Ustedes me conocen que yo soy... Y bueno, lo importante no es que hablemos de la oración, lo importante es que oremos. Que yo puedo hacer un estudio bíblico de la oración y puedo hablar mucho sobre la oración, pero si no oro. Y le dije a ese hombre, el hombre se puso molesto, nunca me volvió a llamar, no me contestó ni nada más, me cortó. Porque le dije, mire pastor, donde usted logre que los pastores en London comiencen a orar, mejor dicho, ahí vamos a tener el avivamiento de London, donde los pastores de London empiecen a orar. Hermano, el cristianismo que hoy tenemos es una porquería. El cristianismo hoy es una basura, es una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. ¿Y saben por qué tenemos tan malos cristianos? Porque tenemos pastores terribles. Por eso tenemos malos cristianos. Tenemos pastores terribles, pastores cobardes, pastores que les gusta desagradar a la gente, pastores que no predican en contra del pecado, que ven que su pueblo está en pecado y mire, se quedan callados con tal de que la gente no se vaya. A mí me han dicho, ay, usted es muy duro, es que usted grita, y usted, ay, se pone muy bravo. Hermano, me pondré bravo una y 1000 veces más cuando veo una acción mala, voy a reaccionar mal y voy a decir, eso no se hace. ¿Sabe qué voy a decirle a mis abejitas? Les voy a decir, caca, nené. Eso no se hace. A mis ovejitas. Caca, nené, eso no se hace. A las mamás que son medio alcahuetas, caca, nené, no se alcahueta con los hijos. Mano fuerte con el muchacho. Disciplinen esas casas. ¿Cómo me digo cristiano y mi casa en desorden? ¿Cómo me digo cristiano y mi vida cristiana en desorden? Caca, nené. Soy un vaso escogido de Dios. Es un gran privilegio. Un gran privilegio. Ustedes sabían que hay un lugar preparado para mí. Allá arriba en el reino de los cielos hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Hay una mesa servida donde serán los ángeles. Vaya a pedirle al Señor un encuentro con un ángel, si no, mejor dicho, usted tiembla delante de esos ángeles que Dios tiene. Tan fuertes y tan poderosos que son los ángeles. Y Dios ha dispuesto esos seres tan maravillosos a que nos sirvan a nosotros allá en el cielo. Y aquí en la tierra creemos que somos cualquier basura, cualquier porquería. No. ¿Cuánto vale mi vida, pastor? Vale la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso vale mi vida. Vale la sangre del Señor. Y necesitamos ese carácter, mis hermanos. Y yo les digo, no me digan más que yo tengo mal carácter, no me digan más que me he equivocado o algo, porque es que yo estaba en batallas muy fuertes, hermanos. Y a veces me hablando y a veces me vuelvo como medio bobito de tanto que me lo han dicho. Y digo, no, Señor, no, yo no quiero eso, yo quiero serte fiel, Dios mío. Yo quiero predicar en contra del pecado, hermanos. Yo no quiero ser alcahueta con el pecado de nadie. No lo soy con el pecado mío. Yo lucho contra el pecado mío todos los días. Todos los días. Porque yo sí quiero llegar limpio delante del Señor. Yo sí quiero que cuando yo entre al cielo, los ángeles digan, mire, llegó un escogido de Dios. Y no que los ángeles se tapen así la cabeza y digan, ¿cómo se salvó ese? Oiga, ¿cómo está esa aquí en el cielo? La vergüenza del cielo. No, mis hermanos. Pero hoy necesitamos coger estas palabras.
y decir, Señor, ya no más, ¿yo por qué le voy a dar gusto al diablo? ¿Por qué el diablo se va a salir con la suya todo el tiempo conmigo? No, Señor, me voy a meter de verdad. Amén. Hay que coger esa carnecita y hay que meterla en un ayuno. Uy, Dios mío, qué difícil sacarles el amén al ayuno. Cójanla, hermanos, yo les digo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Metámosle un ayunito a la carne. Metámosle un ayunito. Metámosle una cadena de oración, mis hermanos. Yo les quiero proponer eso, metámosle una cadena de oración. Metámonos el sábado en la tarde a orar, 1 horita cada uno, para que veamos cómo van a ser los cultos del domingo. El domingo van a ser llenos más y más de la presencia de Dios. Pero hermanos, pura carne. El sábado entre Mall, Costco y Canada's Wonderland y ahorita que hay Winter Flying Squirrel y pura actividad y pura carne. El domingo, ¿qué quiero recibir yo de Dios el domingo, hermanos? ¿Qué voy a recibir yo de Dios? Amén. Vamos a echarle ganas. Terminemos acá porque el estudio se convirtió en regaño. Mire, por allá ya están agachadas las cabezas de todo. No, yo los amo. Dígale a la persona que tiene al lado, el pastor nos ama. El pastor nos ama, por eso nos dice la verdad. No escuché ni un amén por allá, no. Este pueblo está muy difícil hoy. Eso, suba la alabanza por allá. Segundo de Samuel 7, 8 al 10. Y ahí vamos a terminar con este tema de cómo saber si Dios me ha escogido. Y hay mucho más que hablar de esto porque hay textos muy lindos, muy claros como los de Romanos 8, 28 en adelante, en donde dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y dice que a los que antes escogió, que a estos también redimió, a estos santificó, a estos predestinó. Bueno, son textos también muy bonitos, pero antes de confundirnos y entrar en esas cosas más profundas, bonito dejarlo aquí así, como con este espíritu de decir, Dios me miró, Dios supo quién era yo, y Él ha trazado un camino para mí. Yo quiero averiguar ese camino, quiero recorrer ese camino. Amén. Yo quiero eso que Dios tiene para mí, yo lo quiero. Y díganlo allá en su corazón, yo quiero eso que Dios tiene para mí. Yo quiero eso que Dios tiene para mí. Dice el versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. Amén. Amén. Entonces, yo les pido que recordemos de dónde nos sacó Dios, que traigamos al pensamiento lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este momento, porque Dios es fiel. Dios es fiel, Él no nos ha abandonado. Amén. Hermanos, miren, nos ha abandonado mucha gente nos ha dado la espalda. Y aún gente linda. Yo recuerdo jóvenes que fueron usados por el Señor y con llamados hermosos y que nos inspiraron a todos, pero nos dieron la espalda porque le dieron la espalda un día al Señor y se fueron al mundo, al pecado. Otros se fueron traicionando, otros se fueron dividiendo, otros se fueron
mal con el pastor. Mal. Y yo le quiero enseñar un principio. Su relación con su pastor es el reflejo de su relación con Cristo. Amén. Vale, tu relación con tu pastor es el reflejo de tu relación con Cristo. ¿Por qué razón? Porque ante Jesús, el que va a dar cuentas por tu alma, mira, este pecho. El día que la gente rompe su relación con su pastor, rompe su relación con Cristo. El día que esa persona que se fue mal con su pastor, que se fue diciendo es que grita, es que es muy bravo, es que le falta amor, es que, bueno, todas las cosas que quiera decir. El día que esa persona caiga en cuenta como el hijo pródigo y diga yo regresaré porque mi vida está hecha un desastre, yo quiero volver y restaurarme con Dios. ¿Sabe qué es lo primero que Dios le va a demandar a esa persona para restaurarla? ¿Qué es lo primero que Dios le va a demandar a esa persona para restaurarla? Lo primero. ¿Ah? Ir y arreglar la relación con ese pastor al que ofendió. Ir donde ese pastor. Porque el día que esa persona ofendió al escogido de Dios, el día que esa persona ofendió, menospreció, despreció, pisoteó, traicionó a ese escogido de Dios, a esa autoridad llamada por Dios, ese día esa persona rompió su relación con Cristo y se fue allá a la religión. A la religión. Por eso es que los católicos prefieren ir a María que ir a Dios. Porque María es más tierna que Dios. ¿No ve que Dios regaña mucho? ¿No ve que Dios es muy enojado que mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra? En cambio María es pura dulzura y puro amor. Por eso prefieren ir a María. Claro, por eso prefieren ir al apóstol Pedro. ¿No ve que Pedro negó al Señor y después lo perdonaron? Entonces es más fácil ir a Pedro que ir al Señor. Pregunta, ¿qué dijo Jesús? Que si queríamos llegar al Padre, ¿a través de quién debíamos ir? Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Aprendan eso que es de sabiduría, de inteligencia. Apréndanlo. Su relación con su pastor es el reflejo de su relación con Cristo. Cuide esa relación con su pastor. Ame a su pastor, eso está escrito. Tengan en gran estima, le dijo Pablo a los colosenses, a los que los presiden, a los que les ministran, les enseñan la palabra de Dios. Ténganlos en gran estima. ¿No es que les están hablando de la salvación, de la vida eterna? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dejar por ahí. Y vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Que el diablo dice, que es que son 4 pelagatos. Bueno, pues si Jesús tuvo 12 y con 11, porque el otro lo vendió, con 11 transformó el mundo. Imagínense que este pastor pueda tener, ¿cuántos? 5, 10, 2. Dios no está detrás de los números, hermanos. Dios está detrás de los corazones. Dios está detrás de la gente que le crea, de la gente de fe. Amén. De la gente que sí quiera con Él. Vamos a orar. Padre, te damos honor y te damos gloria en esta noche. Señor Dios mío, yo hago mi parte, que es hablar tu palabra, enseñarla, como la pones en mi corazón, Dios. Y tu parte, Espíritu Santo, es fortalecer y levantar. Tomo la autoridad que me has dado y en el nombre de Jesucristo reprendo, Señor, todo espíritu de incredulidad. Lo ato y lo envío al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido darle a tu pueblo espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio en el nombre de Jesucristo. Llámanos, Espíritu Santo, en el corazón a cada uno de nosotros a la oración, al ayuno,
a la lectura bíblica, a la alabanza, Señor, a la intimidad contigo, Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor. El ladrón está a la puerta. El ladrón está a la puerta, Señor, esperando. Allí está el león, mirando a quién va a devorar. Señor, pero tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así es que en el nombre de Jesucristo, nosotros declaramos esa palabra sobre nosotros. Dios, puede caer el que caiga, pero nosotros vamos a seguir contigo. Y vamos a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dale también, Señor, una lección al diablo en todo esto. Tráenos almas. Y ese versículo que tenía yo ahí en Hechos, Señor, Hechos 2:47, y el Señor cada día añadía a aquellos que habían de ser salvos. Eras tú el que añadía, Señor. Eres tú el que llama, eres tú el que salva. Nosotros no salvamos a nadie, Señor. Nosotros no sanamos nada, ni a nosotros mismos. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Pon tú el poder. Pon tú el llamado, el fuego, el deseo por ti, la pasión por ti. Ponlo tú, mi Señor. Avívanos, Dios. Mira este remanente que hemos quedado. Te creemos, Señor. Estamos débiles, danos fuerzas. Únenos, mi Señor. Únenos. Señor, para sacar una familia adelante solo se necesita que el papá y la mamá estén unidos. ¿Y cómo entre ellos pueden salir adelante una familia? Señor, mira ese ejemplo allá con Ucrania. Ese presidente le ha puesto el pecho, Señor, a semejante gigante que era Rusia. Y mira cómo lo tiene todo avergonzado. Ese hombre con su ejército, el pueblo se unió y no han podido con ellos, Dios. Todos esos son ejemplos que nos has dado, Señor, para abrir nuestros ojos, para que no nos dejemos más del diablo, sino que al contrario peleemos la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos tú, Jesús. Y perdona nuestros pecados, perdona los errores y la debilidad, la poca fuerza que hemos tenido, perdónala, Señor. Aún las dudas que el diablo nos mete en nuestro carácter, a querernos hacer dudar de qué somos. Somos tus hijos, somos escogidos por ti. Tú fuiste el que nos llamó y nos escogió, nadie más. No fue un hombre, fuiste tú. Pon los milagros, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la sanidad de María Fernanda. Sánala, Señor, en su cuerpo. Sánala, Señor, completamente, Dios. En el nombre de Jesús, levántala. La sanidad de Samuel, Señor, también. Samuel se pueda, Señor, también levantar, Dios mío. Ha sido, Señor, días, ya semanas que lleva así con ese mal. Levántalo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos a nosotros a perseverar y a seguir adelante, Padre, a todos. Pon tu bendición sobre esta iglesia. Cada hermano y hermana que escuchó con atención esta palabra, le sea recompensado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, atamos los espíritus de retardación y de venganza, de insomnio, de división, los enviamos al abismo, en el nombre de Jesús. Y te damos gloria y honra, Padre precioso, y te amamos mucho, mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.